Muy buenos días, les saludo desde el Instituto Matías Romero. Mi nombre es Alejandro Alday y les invito, les doy la más cordial bienvenida para este conversatorio virtual sobre la diplomacia deportiva internacional, titulado así, con la finalidad de recabar enseñanzas para México. Déjenme comentarles brevemente un poco de antecedentes sobre este tema. Como ustedes saben, la diplomacia deportiva se ha convertido en los últimos años en una herramienta muy importante en un esfuerzo más amplio de diplomacia pública para los países. En esa medida ha ayudado a los países a mejorar su imagen a nivel internacional y promoverla. Ha sido un vehículo para la cooperación internacional para el desarrollo y a través del deporte, la diplomacia deportiva se vincula con otras áreas del acontecer internacional como la inclusión social, la agenda de género, la salud, la migración, entre otros muchos temas que están presentes en la agenda internacional. Por esa manera, el Instituto Matías Romero, junto con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la coordinación, el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, la MEXID, de la Cancillería, han decidido llevar a cabo este análisis, este intercambio de ideas sobre diplomacia deportiva con base en tres ejes principales. El primero es un eje académico teórico. El segundo tiene que ver con las experiencias internacionales de otros países. ¿Qué puede aprender México de otros países que han hecho de la diplomacia deportiva pues una bandera en su diplomacia pública? A eso vamos a dedicar este conversatorio. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la vinculación que tiene la diplomacia deportiva con otros temas de la agenda internacional. La participación del Instituto Matías Romero se explica de la siguiente forma. Nosotros tenemos tres pilares fundamentales que son la academia, el Centro de Investigación Internacional y el área de difusión y vinculación. La diplomacia deportiva nos obliga en primer lugar, como parte del ejercicio amplio de diplomacia pública, pues capacitar a los futuros diplomáticos y diplomáticas mexicanas en esta materia, porque es parte de lo que quiere difundir y posicionar el gobierno de México para los próximos años. Desde la parte de la investigación, pues sin lugar a dudas nos da un área muy amplia y muy fértil de estudios sobre temas vinculados con la agenda internacional y cómo puede, por ejemplo, a través de la diplomacia deportiva, del deporte, haber una incidencia en la agenda mexicana, sobre todo si pensamos en el impacto social a nivel comunitario, a nivel económico, a nivel de promoción cultural, deportiva. En fin, hay una amplia gama de temas de investigación. Y en la parte de difusión y vinculación, pues nos sirve mucho el hecho de que estos conversatorios que están enmarcados en un foro más amplio de diplomacia deportiva, nos permiten vincularnos, intercambiar ideas y conocer a otras personas, expertos y expertas en esta materia y vincularnos con sus instituciones. De ahí que somos partidarios en el instituto, pues de fomentar estos conversatorios para conocer mucho mejor los extremos y los temas que tienen que ver con la diplomacia deportiva. En este caso, el día de hoy, de parte de expertas y expertos que tienen o representan países que han hecho de manera muy exitosa esta labor. Hoy vamos a hablar sobre diplomacia deportiva internacional, las enseñanzas para México. Y para ello tenemos pues un grupo de invitados e invitadas muy especial. En primer lugar, pues yo quiero señalar y darle la bienvenida una vez más a Marijose Alcalá, quien es la coordinadora del Consejo Técnico de Diplomacia y Coordinación Deportiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Marijose, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ale, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir los micrófonos y también la organización del evento con la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, el Instituto Matías Romero.
Un placer estar con Tatiana, con Alex Barrón, con el señor embajador y por supuesto con todos los que nos están acompañando vía Facebook Live. Está también con nosotros el señor embajador de Hungría en México, el embajador Sultan Niemet. Embajador, muchas gracias por colaborar con el Instituto Matías Romero. No, al contrario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos el gran gusto de que esté con nosotros la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Tatiana María García Correa. Tatiana, muchas gracias. Encantados de conocer más sobre Colombia también en este aspecto. Gracias, Alejandro, por la invitación y a los demás panelistas, porque creo que aquí todos vamos a aprender un poquito de todos. Mil gracias. Sin lugar a dudas, de eso se trata. Y presento también y le agradezco a Alejandro Barrón, quien es asesor de asuntos culturales de la Embajada de los Estados Unidos en México y quien tiene mucha experiencia en estos temas. Estados Unidos, un país que de muchos años ha hecho de la diplomacia deportiva pues una promoción integral de su país. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias. Es un placer compartir este panel con gente tan distinguida y haciendo eco de lo que decía Tatiana. Creo que va a ser muy importante no solo compartir las respectivas experiencias de los países que representamos, sino conocer qué hacen de otras naciones, ¿no? Va a ser una reunión muy productiva, me parece. Así es. Y de entrada nosotros desde México les agradecemos su generosidad para compartir lo que hacen otros países. Me parece que en sí mismo es una promoción de la imagen de sus países el poder compartirlo, pero para nosotros va a ser una enorme oportunidad para afinar este plan estratégico que tiene la Cancillería mexicana en materia de diplomacia y cooperación deportiva. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a la coordinadora ejecutiva del Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Cancillería Mexicana, Marijose Alcalá. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Pues nuevamente agradezco muchísimo la invitación y por supuesto este conversatorio es para mostrar la fuerza que tiene el deporte en todas sus gamas, en todas sus exposiciones. Seré breve yo en mi exposición, ya que el objetivo de este conversatorio es precisamente conocer las experiencias de éxito de los países invitados en el tema de la diplomacia deportiva. Quiero compartir con ustedes que el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva se conformó, se instaló el 24 de noviembre del año 2020, el año pasado, como un órgano colegiado de carácter consultivo al interior de la Agencia Mexicana de Cooperación Nacional para el Desarrollo, AMEXID, a través de su Dirección General de Cooperación Técnica y Científica. El objeto principal es de asistir técnicamente a la identificación, diagnóstico y diseño de acciones y proyectos de promoción del país a través del deporte, como una herramienta de política exterior. Lo anterior en colaboración con instituciones de los sectores social y privado, organismos de gobierno, agencias de cooperación y otras instancias de carácter internacional. El Consejo está presidido por el secretario de Relaciones Exteriores y sus vocales son los subsecretarios de la Cancillería, así como los titulares de las áreas estratégicas para la diplomacia deportiva. Asimismo, cuenta con un secretario de actas y una coordinación ejecutiva que está a mi cargo. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de nuestro Consejo? En la próxima sesión del Consejo a realizarse en los próximos días, someteremos a consulta la planeación de la diplomacia deportiva a mediano y corto plazo, entre la opción de utilizar a la diplomacia y la cooperación deportiva como una herramienta en un tema específico, como algunos países lo hacen. Estamos apostando porque sea una herramienta con objetivos amplios y diversos en apoyo a la política exterior y la cooperación internacional de México. En este sentido, tenemos proyectado 4 objetivos estratégicos para los próximos 4 años. Impulsar la imagen del país en el extranjero mediante las fortalezas deportivas internas, fomentar la cooperación deportiva y para el desarrollo mediante actividades y proyectos deportivos, establecer alianzas internacionales para impulsar el desarrollo social y deportivo de México, coadyuvar al desarrollo de políticas públicas de los poderes de la Unión y niveles de gobierno utilizando la diplomacia y la cooperación deportiva. Quiero también compartir
una grata experiencia que se acaba de tener en Qatar. La embajadora de México en Qatar hizo un extraordinario trabajo y esa es una experiencia que nos está sirviendo para los siguientes eventos que tendrá México a nivel internacional. La embajadora de México en Qatar hizo una estrategia que estuvo ahí el equipo de Tigres de Nuevo León en el Campeonato Mundial de Clubes de FIFA Qatar 2020. La Embajada de México en Qatar puso en marcha un programa integral de cobertura y acompañamiento en el marco de su estrategia de diplomacia deportiva. Hizo una vinculación transversal y la operación de proyectos específicos que se derivaron de ella. Y los ejes de vinculación que utilizó fue el Club de Tigres, barras y grupos de aficionados, Supreme Committee for Delivery and Legacy, la comunidad mexicana en Qatar, embajadas en Qatar de los países participantes, los medios de comunicación. Y creó un performance interactivo y la camiseta de Don Severo. ¿Qué es la camiseta de Don Severo? Es un aficionado del Club de Tigres León, del Club de Tigres, perdón, y falleció. Su hijo pidió que por favor pudieran llevarse la camiseta, trasladar la camiseta hasta el estadio de Qatar, lo cual así se realizó. Estuvo en primera fila la camiseta y la foto de Don Severo viendo el partido de fútbol porque era un gran aficionado. Esto funcionó muy bien para proyectar la imagen de México desde otra perspectiva. Tiene una gran industria el Club de Tigres alrededor de él, como es Cemex, como es el rubro de la educación a través de la Fundación de Tigres por un Mejor Futuro, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y esto ha creado diversas dinámicas en las cuales también se analizó el que un mexicano nunca deja solo a otro mexicano, si funcionaba o no, y hubo muchísimo apoyo de la gente, de los mexicanos que están en Qatar y desde Nuevo León y desde diversas partes del país estuvieron apoyando, aunque no eran totalmente aficionados a los Tigres. Esta es la fuerza que se generó a través del fútbol. Creo que es un ejemplo de la diplomacia deportiva, de la fortaleza que puede tener. Para nosotros como México nos sirvió mucho la experiencia, los conocimientos de la embajadora para entender la importancia también de la fuerza que tienen todos los embajadores y su labor tan estratégica que hacen para nuestro país. Esto lo queremos implementar y lo queremos buscar para Tokio 2020+1, para lo que viene en la Federación de Deporte Escolar, que estará teniendo campeonatos mundiales y campeonatos de un campeonato mundial de diversas disciplinas, y yo creo que con eso empezaremos a difundir mucho más lo que es la diplomacia deportiva en México, y esas son de las estrategias valiosas que queremos tomar. Y bueno, pues hasta aquí yo dejaría mi intervención. Te paso los micrófonos, Alex. Me gustaría mucho escuchar a todos nuestros invitados porque eso nos va a ayudar a nosotros como Consejo Técnico de Cooperación, de Diplomacia y Cooperación Deportiva, fortalecer nuestros trabajos, fortalecer el diseño y la estrategia que quiere implementar el señor canciller, el licenciado Marcelo Ebrard, que es un hombre con una visión muy amplia, que entiende muy bien la importancia y la fuerza que puede tener el deporte alrededor del mundo y a favor de un país como es México. Muchas gracias. Al contrario, María José, muchas gracias por compartir esta experiencia sobre diplomacia deportiva. Me parece que aprovechar un momento de tantísima atención que genera la final de clubes de fútbol soccer, que es quizá el deporte más visto en el mundo, con un club mexicano, pues ha sido una oportunidad de oro para difundir varias de las cosas que acabas de mencionar, desde sus patrocinadores, las experiencias familiares y las del club. Muchas felicidades también a nuestra embajadora en Qatar. Muchísimas gracias por eso. Y quiero dar la palabra ahora al señor embajador de Hungría en México, quien lo voy a presentar de manera un poco más amplia. Es un economista, tiene maestría en economía y especialización en comercio exterior y turismo por la Universidad de Ciencias Económicas de Budapest. Es miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de su país, de Hungría, desde el año 1997, en donde ha desempeñado diversos cargos, entre ellos jefe de misión adjunto
en la Embajada de Hungría en Moscú, jefe de misión adjunto en la Embajada de Hungría en Madrid, recientemente también director adjunto del Departamento de las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Budapest, entre otros cargos que ha desempeñado. Y llegó a México recientemente, en septiembre del 2020. Entonces, embajador, nuevamente te damos la bienvenida a México y gracias por participar con nosotros. Compártenos un poco los éxitos y en la diplomacia deportiva de Hungría. Adelante. Muchas gracias, señor director, por la presentación y obviamente también por la invitación para poder participar en este evento tan importante e interesante para nosotros. Gracias por todos los organizadores, por la posibilidad de estar aquí. Bueno, nosotros los húngaros tenemos la costumbre de ser muy orgullosos de muchas cosas relacionadas con nuestro pasado y también con nuestro presente. Pero de todas estas, yo podría que se destacan los éxitos de nuestros y nuestras deportistas. Si miramos a las tablas de los resultados en los Juegos Olímpicos de todos los tiempos, nosotros ocupamos el lugar número 8, ¿no? Y rebasando muchos países con mayor talla, con mayor población. Estos resultados, bueno, nos dan el motivo para ser orgullosos, pero también nos dan una responsabilidad y la tarea de conservar, de mantener, de explotar un poco, ¿no? Toda esta herencia, esta, digamos así, potencia deportiva que tenemos. Y de aquí viene la importancia del tema de este seminario de hoy, la diplomacia deportiva, que es muy importante para mi gobierno, para mi país. Entonces yo intentaré de hablar, bueno, enfocar lo que voy a presentar en 4 temas. Hablaré de los intereses detrás de la estrategia de diplomacia deportiva. Hablaré también sobre los desafíos que tuvimos cuando creamos nuestra estrategia de diplomacia deportiva. También hablaré un poco sobre los beneficios que se ha obtenido de esta estrategia, de estas actividades de diplomacia deportiva. También, bueno, algunas palabras sobre las herramientas que tiene el país para lograr una diplomacia deportiva más eficaz. Entonces, bueno, los intereses detrás de la estrategia. Pues sabemos muy bien que la diplomacia deportiva es una de las áreas más importantes del poder actual, ¿no? Ayuda a la actividad de lobbying, al fortalecimiento de la imagen positiva del país, al establecimiento incluso de relaciones comerciales con otros países. En muchos casos que, por ejemplo, si los dos países no se llevan tan bien y tienen problemas, bueno, no es el caso de Hungría y México, que obviamente, el deporte puede incluso jugar un papel mediador. Es un rol muy positivo del deporte. También sabemos que el deporte, la actividad deportiva, es muy vinculado a la economía y representa casi el 3% del PIB de los países desarrollados. Entonces, el valor añadido del deporte en la economía de un país es un factor muy, muy importante, ¿no? Y claro, principalmente en los países más desarrollados por Alemania, pero también en Hungría hay posibilidades de desarrollarse en esta área. Las inversiones deportivas también son muy importantes. Todo dinero lo que se invierte, por ejemplo, en infraestructuras deportivas, pueden generar otras inversiones económicas. Eso también es una cosa importante a considerar y a ver. Y por eso que la diplomacia deportiva pueden formar parte de la economía exterior de un país. Es un buen ejemplo cuando nosotros, por ejemplo, vendemos nuestros productos de innovación deportivas junto con nuestros medios de la diplomacia deportiva. Y también el deporte por sí mismo también puede ser una mercancía de exportación. Por ejemplo, nosotros en Hungría tenemos en muchas áreas del deporte unos conocimientos específicos profesionales
que también pueden ser exportados, ¿no? Metodologías de entrenamiento o experiencias en infraestructura también son elementos que pueden ser vendidos. Ya mencioné que Hungría se considera es una nación deportiva. Entonces, todo esto está dictado por nuestras tradiciones y resultados. Entonces, puede ser la imagen, digamos, la marca Hungría como nación deportiva, puede ser también igualmente la parte de la imagen del país y la importante también de la diplomacia cultural. Entonces, es un aspecto importante de toda esta actividad de construir una marca de Hungary Sports Nation. Es un aspecto importante. La diplomacia deportiva, como he mencionado, también es el instrumento para hacer lobbying, para atraer los grandes eventos internacionales deportivos a nuestro país. Y estos grandes eventos, bueno, en estos eventos, bueno, es obvio que se atiende a un público inmenso, ¿no? De visitantes, y no se puede, digamos, subrayar lo bastante que el evento deportivo gigante sus resultados en el turismo, ¿no? Fortalece la economía y aumenta el peso internacional de un país, ¿no? Un país que después de organizar lo importante, por ejemplo, un mundial de fútbol, aumenta su fama. Bueno, eso era obviamente también con México, después de organizar las Olimpiadas, después de organizar el mundial, ¿no? Eso también es obvio. Y también un aspecto muy interesante, que cuando uno organiza, por ejemplo, gran competición continental o mundial en su país, siempre vale la pena de hacer el concurso antes, digamos, de este gran evento, a organizar, por ejemplo, la conferencia, un congreso de la asociación deportiva cuyo evento se trata. Siempre es lo que tenemos, bueno, como experiencias, siempre hace bien, ¿no? Es porque ya antes, digamos, de esta competición, nosotros ya podemos, bueno, compartir y convencer sobre nuestras aptitudes, digamos, la posibilidad de organizar este gran evento con los especialistas que son vinculados al deporte del que se trata. Entonces, es también un aspecto bastante importante. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos para el desarrollo de una estrategia de diplomacia deportiva? Bueno, un momento muy importante de todos estos esfuerzos en Hungría fue la creación del Departamento de Diplomacia Deportiva en el seno del Ministerio de Exteriores, de la Secretaría de Exteriores, digamos así. Cuando nosotros establecemos ese departamento, tuvimos que consultar con todos los actores importantes de la vida deportiva húngara para que el departamento fuera, bueno, designado y presentado y encontrara su lugar en todo el sistema deportivo. Tuvimos que ver, bueno, desarrollar toda la estrategia, evaluar toda la situación del deporte húngaro, ver un poco cuáles son las diferencias entre las diferentes federaciones deportivas, tanto en términos de material, de infraestructura que tienen los recursos humanos. Por ejemplo, las federaciones deportivas más grandes, por ejemplo, el fútbol y el balonmano, ya tenían un aparato para llevar a cabo sus asuntos internacionales. Entonces era la cuestión con ellos, era más una cosa de cooperación. Pero sí que existían así asociaciones más pequeñas que no tenían incluso los recursos y solamente, bueno, por eso que necesitaban mucha más ayuda, ¿no? Para llevar temas internacionales. Entonces se les ofreció esta ayuda. Y, bueno, también, bueno, es un elemento constante de la comunicación en nuestra diplomacia deportiva que nosotros hemos superado
nuestro peso en la diplomacia deportiva es siempre mayor que el peso que tenemos para quizás en materia de población en el mundo. Entonces, los beneficios que esto ha traído. En los últimos 3 años se han implementado cientos de proyectos de diplomacia deportiva en cooperación con las misiones extranjeras, ¿no? Ahora hablamos de misiones, hablamos de las embajadas, porque como esta la dirección de diplomacia deportiva está en el seno del ministerio, entonces como es un departamento del Ministerio de Exteriores, entonces así, digamos, todos los diplomáticos, todos los embajadores que trabajan en el exterior son de cierta forma diplomáticos deportivos, ¿no? Porque ellos tienen como objetivo de servir todas las de la diplomacia deportiva húngara. Bueno, entonces pues, son unos ejemplos. Por ejemplo, se hizo mucho para presentar al mundo una innovación húngara deportiva que se llama Tekball. Seguramente conocen este deporte moderno. Bueno, es una innovación húngara deportiva 100% húngaro. Presentamos el deporte en varios lugares, en varias capitales del mundo, como Abuja, Chongqing, Islamabad, Ramallah, Minsk, Roma, Qatar, Lisboa, varios países. Y hemos, también es un hecho muy importante que esta dirección de diplomacia deportiva ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Educación Física, con la cual contribuimos para la exportación de la ciencia del deporte húngaro. Y también, bueno, en materia de lobbying, tuvimos mucho éxito porque ganamos el derecho de organizar el Campeonato de Europa de balonmano masculino 2022 y 2024. Entonces, en el lobbying también se utilizó las embajadas, los diplomáticos, todo en cada tema, en muchos los encuentros internacionales. Siempre nosotros también todos aquellos objetivos que tenemos en la diplomacia deportiva. Y entonces, claro, obviamente lo mencionamos, sea necesario. ¿Por qué es esto? Porque el área de deporte es para nosotros un área estratégica, ¿no? Esa es una cosa que tiene su peso y siempre es representado durante los encuentros. Bueno, las herramientas que tenemos, digamos, en Hungría el deporte desde el 2010 es, como ya he mencionado, es considerado un sector estratégico. Entonces, el gobierno apoya todos los, digamos así, eventos, el deporte, también todos los servicios relacionados con el deporte. También es digamos, una prioridad para el gobierno de traer el mayor número posible de grandes competiciones deportivas nacionales a Hungría. Y, bueno, claro que sabemos que si uno consigue traer una gran competición a su país, con esto también aumenta el prestigio de nuestra diplomacia deportiva. Entonces, y este es un objetivo que se seguirá en el futuro también. Y claro, no se puede, digamos, trabajar exitosamente sin fondos, ¿no? Se necesita mucho presupuesto. Y el presupuesto anual para el deporte fue multiplicado por 10 veces. Y ahora tenemos en el presupuesto, digamos, un monto anual para deporte de aproximadamente de 13 millones de pesos. Calculamos, es lo que tenemos para apoyar el deporte. Bueno, tenemos toda la actividad de lobbying internacional a nivel estatal está hecho por el Departamento de Diplomacia Deportiva del Ministerio de Exteriores. Y en el ámbito civil
Esto es hecho por el Comité de Diplomacia Deportiva en la Federación Olímpica, el Comité Olímpico de Hungría. Entonces son dos partes, pero las dos entidades se cooperan mucho, entonces se coordinan sus actividades. Entonces, estas dos organizaciones colaboran y también ayudan a aquellos diplomáticos húngaros que ya trabajan en el seno de las diferentes federaciones internacionales. Entonces, como en nuestro ministerio, ¿no?, la Cancillería húngara está presente en un centenar de países del mundo, entonces nosotros decimos que ponemos toda nuestra capacidad de experiencia de nuestras misiones, de los diplomáticos para el servicio del deporte húngaro. Entonces, esto sí, en los últimos años nos trajo resultados muy prácticos. De verdad que vamos a seguir así, bueno, manteniendo el deporte como un sector estratégico, manteniendo todos los esfuerzos y, bueno, tratando esas gestiones con la importancia que merecen. Bueno, por el momento era eso, sí, estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, embajador Niemet, por compartirnos lo que es Hungría desde la perspectiva del deporte. Hay datos pues que hablan por sí mismos, ¿no? El 8º lugar a nivel mundial en deportes olímpicos. Pues recordamos esos equipos waterpolo o los luchadores húngaros que siempre están por las primeras lugares para las medallas. Pero resalto en la parte de los intereses de tipo deportivo que aprovecha el gobierno húngaro, pues sin lugar a dudas el desplegar este poder suave, el soft power a nivel internacional como un país interesado y que también invierte en deporte, pues es un atractivo para llevar eventos, conferencias, grandes eventos deportivos, pues que también tienen repercusión en el turismo del país, pueden tener, si funcionan bien, muy buenas ganancias de tipo económico. Entonces, me parece muy interesante el identificar y el que no haya la menor duda, según entendimos, dentro de la sociedad y el gobierno húngaro, de que el deporte es uno de sus activos para promocionar siempre. Esto pues no varía, desde luego, en generaciones, y eso es lo que genera, valga la redundancia, de manera pues permanente, una promoción del país a partir del deporte. Muchísimas gracias. Creo que habrá algunas preguntas al final del público sobre lo que ha hecho Hungría, porque sí es un ejemplo muy importante en medio de la gran competencia que hay en Europa, por ejemplo, en materia deportiva es muy relevante. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra ahora y con mucho gusto a la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Tatiana María García Correa, quien pues desempeña el cargo que acabo de señalar, pero también como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Ella es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 15 años en el sector público y privado y se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesora de la viceministra de Cultura, asesora de la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, coordinadora de ayuda oficial al desarrollo en la Dirección de Cooperación Internacional también del Ministerio, y como asesora a la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República. Tiene experiencia también, Tatiana, en el sector privado, como gerente de programas de la Fundación Telefónica en Colombia, y también vinculada al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, entre otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Tatiana. Te damos el uso de la palabra.
Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Y qué difícil venir después del embajador, porque queda uno como, bueno, no tengo tanto para mostrar, pero sí tenemos también para mostrar. Embajador, muchas gracias y quiero además felicitar a México por la iniciativa que nos estaba comentando hace un rato María José, la creación del Consejo. Creo que también de ahí vamos a poder aprender un par de cosas nosotros. Y yo pues voy a tratar también de ser muy breve. Ahí, digamos, voy a estructurar mi intervención en 3 puntos. Bueno, primero agradeciendo al Instituto Matías Romero por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas y perspectivas de lo que desde Colombia hacemos en materia de diplomacia deportiva. Primero, pues voy a hablar un poquito del rol del deporte en las relaciones internacionales, luego haré referencia a una visión nacional de la diplomacia deportiva, pero va a hacer mucho énfasis en la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Como pues ya de alguna forma todos han mencionado y todos lo sabemos, el deporte pues en su concepción natural ha sido visto como una actividad recreativa y más allá de las ventajas que tiene en materias de salud y recreación, no siempre se reconoce la capacidad que tiene para incidir en las relaciones entre los actores del sistema internacional. Recientemente, en las últimas décadas, bueno, hay experiencias anteriores, pero en las últimas décadas, el deporte como herramienta de política exterior ha cobrado mucha relevancia. O sea, como hemos visto, hay aspectos idiomáticos, delimitaciones fronterizas, aspectos culturales y religiosos que muchas veces se caracterizan por ser divisores más que cohesores en las relaciones internacionales. En cambio, la práctica deportiva hace del idioma un factor básicamente irrelevante, flexibiliza las fronteras y permite ser adoptado por tradiciones y culturas muy diferentes entre sí, que permite un diálogo en otro nivel. En este contexto, la diplomacia deportiva, que pues hace parte de un concepto mucho más amplio que es la diplomacia pública, puede ser entendida como un intercambio de ideas y de experiencias entre las naciones que genera y permite pues generar entendimientos mutuos y espacios a través de espacios de diálogo no necesariamente convencionales. En el sistema actual, en el contexto actual mundial en el que muchos actores, estados, actores no estatales, sociedad civil y demás, intervienen en las relaciones internacionales, la política exterior colombiana, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, le apunta a diversificar los recursos, capacidades y características que pueden hacer de Colombia un foco de interés positivo y un modelo de inspiración para el mundo. En ese sentido, entre muchas otras acciones, hacemos énfasis en el diseño e implementación de una activa estrategia de diplomacia pública que incorpora, entre otros, la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural, que refuerza de alguna manera la acción diplomática intergubernamental y multilateral a través de acciones innovadoras y a través del diálogo en escenarios alternativos y con actores no gubernamentales. La cultura, la educación y el deporte, en el caso nuestro, nos ha demostrado ser herramientas versátiles que permiten, entre otras cosas, abrir y consolidar espacios de diálogo con actores que resultan estratégicos para la política exterior, diversificar nuestra agenda temática a través de mensajes claves sobre las realidades positivas de nuestro país, construir relaciones de confianza con socios claves de la política exterior y promover una comprensión mucho más profunda de los procesos históricos, sociales y culturales que hacen parte de nuestro país. En materia específica de deporte, para Colombia, el tema de deporte y recreación son fundamentales para el desarrollo integral de los individuos. Tanto así que durante el mandato del presidente Duque se logró transformar lo que antes era el Departamento Administrativo de Deporte, Recreación y Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre, qué nombre tan largo, se llama así, Coldeportes, se transformó en el Ministerio del Deporte. Esto no solamente aumenta el estatus, digamos, jerárquico de la organización, de la entidad, sino que le asigna mayor presupuesto y respalda la importancia que para este gobierno tienen los temas deportivos. La experiencia colombiana ha sido, digamos, el Ministerio de Deporte ha sido muy activo en mostrar la experiencia colombiana en escenarios multilaterales para la formulación de marcos internacionales, por ejemplo, en relación con práctica del deporte para la prevención del extremismo violento,
para el establecimiento de la tregua olímpica, para el logro del ideal olímpico o como herramienta para el desarrollo sostenible en el contexto de Naciones Unidas. Además, para la reactivación del deporte en la pospandemia en el marco de Mercosur, en el Consejo Iberoamericano de Deporte, en el Consejo Americano de Deporte, el Consejo Sudamericano de Deporte y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Deporte. Y además en el fortalecimiento de la lucha internacional contra el deporte en la UNESCO. Estos espacios son fundamentales, no solo para compartir nuestras experiencias, sino para conocer lo que otros países están haciendo y de esa manera generar esta relación de la que también hablaba ahorita el embajador, que nos permite lograr otros objetivos. Además, desde 2018 hemos tenido, digo desde 2018 que es desde cuando ya se empezó a gestionar el Ministerio del Deporte, hemos tenido espacios de cooperación bilateral con más de 20 países, en los cuales se ha fortalecido la relación de cooperación técnica y hemos posicionado a las entidades del Sistema Nacional del Deporte como referentes importantes en materias tan diversas como organización de eventos deportivos masivos, como también ahorita mencionaba el embajador, y la inclusión a través del deporte paralímpico. Nosotros también hemos hecho una tarea muy juiciosa de postularnos a hacer sedes de eventos internacionales en materia de deporte. Somos la sede con Argentina de la Copa América 2021, somos sede de los Juegos Panamericanos Juniors de 2021, el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo y otros. Y hemos hecho postulaciones a candidaturas que algunas no han salido tan bien, como la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 2023, que esa no la ganamos, pero aprendemos haciéndolas, y las finales de la Copa Conmebol Sudamericana y Libertadores 2023, que esas todavía están en estudio. Adicional a lo anterior, al interior de la estructura de la Cancillería, la Dirección de Asuntos Culturales se encarga de la planeación, desarrollo e implementación de acciones en materia de diplomacia cultural y deportiva, en coordinación con todos los ministerios que están en cada uno, pues encargados de cada una de esas ramas y de otras entidades del nivel central. Una de esas iniciativas a las que me quiero referir con cierto detalle es la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural. Esa es una iniciativa que nació en el año 2011 y a través de la cual se pretende que niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años puedan vivir una experiencia internacional que refuerce su compromiso con el deporte y la cultura y promueva en ellos los valores asociados a cada una de las prácticas. Estos intercambios duran entre 8 y 12 días más o menos, al año hacemos entre 10 y 15, en época no pandemia, el año pasado no pudimos hacer ninguno, y esperamos este año poder reactivar hacia el último trimestre del año los intercambios. Y estos intercambios permiten que los adolescentes y niños que viajan, que van acompañados por sus entrenadores o maestros, visiten países que sean reconocidos por sus prácticas deportivas o cuya expresión cultural sea parecida, similar o complemente la práctica en la región de los niños, la práctica pues, en la que los niños tienen su experiencia. Esta iniciativa además aporta al logro de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, al ODS 1 de poner fin a la pobreza, porque trabajamos esto con comunidades muy vulnerables, al ODS 3 de vidas saludables y bienestar, al ODS 5 relacionado con igualdad de género, al 10 relacionado con reducción de desigualdad, y al 16, pues a través de estas iniciativas creamos espacios de resolución pacífica de conflictos entre los jóvenes y generamos muchas prácticas de tolerancia en ellos. Desde 2011 hemos podido hacer 149 intercambios. De esos 113 son deportivos y 36 son culturales. Hemos estado en 52 países con 1.844 jóvenes y 331 adultos que vienen de 91 municipios del país, que están repartidos en 24 departamentos. Colombia tiene 32 departamentos. Hemos podido sacar niños y jóvenes de 24. En el marco de esta iniciativa hemos realizado 4 intercambios con México. Solo uno ha sido deportivo. De resto, todos han sido en temas culturales. Y estos intercambios, digamos que gran parte del éxito que han tenido tienen que ver con el trabajo que hacen nuestras embajadas en los países. ¿Cómo funcionamos? Nosotros definimos desde Bogotá
unas líneas si identificamos a los jóvenes que pueden salir y que pueden tener las prácticas, identificamos los países que tienen una práctica de la que nosotros podemos aprender, y a través de nuestras embajadas se coordina toda la agenda de trabajo en los países. En esa medida, gran parte, como el 90% del trabajo recae en nuestras embajadas, que hacen una tarea en la que no solamente se trata de encontrar los espacios en los que ellos puedan seguir trabajando su práctica deportiva cultural, sino que puedan tener un acercamiento mucho más profundo al país al que visitan. En esa medida, muchas veces son incluso recibidos por las Secretarías de Relaciones Exteriores o por las Secretarías de Deporte, ministerios en otros países, visitan espacios culturales emblemáticos e históricos emblemáticos, y siempre también las embajadas de los países en Colombia los reciben y los despiden para darles un toquecito del país al que van a buscar. Esto parecería no tener mucha importancia, pero al final es lo que genera más impacto en estos niños y en el proyecto, porque empieza a generarnos lazos de conversación como mencionábamos en otro momento, con personas que no necesariamente son las que han sido objeto de actividades de diplomacia deportiva o diplomacia cultural, y genera vínculos entre nuestros países. Y de ahí han podido salir una cantidad de experiencias que en otro momento podría contarles, pero pues hemos tenido niños que han sido becados en otros países. Aquí quiero resaltar además también el trabajo que hemos hecho con Hungría, embajador, para que lo tenga presente. Hemos hecho ya 2 intercambios en natación a Hungría, que han sido una belleza, porque pues son sin duda unos, pues como usted mismo lo dijo en el tema olímpico, son todo un ejemplo. Y los niños que hemos podido llevar, que han sido de zonas tan alejadas como Leticia en el Amazonas, pues les cambia el mundo, y ellos mantienen contacto incluso con algunos de los entrenadores con quienes estuvieron en su momento en sus intercambios. Esta iniciativa ganó en 2017 en Mónaco el Premio Internacional de Deporte y Paz de Acción Diplomática del Año, que lo entrega el Príncipe Alberto II en el Foro Internacional de la Organización Peace and Sport. De hecho, es probable que este año Medellín sea pues, anfitrión de la versión 2021 de este foro. Bueno, para cerrar ya, digamos que solamente resaltar un par de cosas para que podamos encontrar la diversidad que plantean nuestros países, que son países tan amplios y tan ricos en disciplinas deportivas y artísticas. Hemos visto que el enfoque no debe limitarse a un producto estándar. Es decir, Colombia se conoce mucho por el fútbol, pero hemos encontrado talentos impresionantes en tenis de mesa, en ajedrez, en natación, y pues sin hablar de los temas culturales, que obviamente son mucho más amplios y pues van mucho más allá del concepto que tenemos para esta conversación. Y pues nada, espero pues que esto haya sido de interés de ustedes, y aquí estoy pendiente a cualquier pregunta o adición que puedan considerar. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, Tatiana, muchas gracias por esta exposición sobre pues, cómo lo ha hecho Colombia desde 2 ámbitos, el nacional y el internacional, y luego la vinculación que hay de ambos. Resalto sobre todo, y obviamente, el establecimiento que ha hecho el presidente Iván Duque de un Ministerio del Deporte. Creo que esto es una señal importantísima para poder desplegar todo el potencial de un país, y bueno, pues es un común denominador con Hungría, que también, como nos explicó el embajador, pues creó, después de muchas consultas y de mucha negociación, una unidad pues que concentra parte del deporte y con un presupuesto importante, ¿no? Que en el caso de Colombia seguramente será igual, lo que nos muestra pues lo que dice el refrán, que los intereses se muestran también en el presupuesto. Pero además me llamó mucho la atención positivamente cómo vinculan actividades deportivas con algunas de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, porque esto es parte de una obligación también que tenemos todos los países
de cumplir con el informe periódico ante la ONU de cómo se están implementando cada una de las metas. Y qué mejor que utilizar el deporte como una vía, en este caso, para distintos aspectos del desarrollo sustentable. Y la parte de la diplomacia pública amplia que nos has compartido a través de las embajadas, pues es también parte de lo que nosotros estamos desplegando hoy día para la promoción cultural, turística de México, pero también la deportiva está muy presente en todas las actividades de nuestras embajadas, como ya nos lo acaba de comentar María José Alcalá. Pues mucho éxito en la Copa América del 2021. Esperemos que se pueda llevar a cabo con todas las condiciones sanitarias y bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias. Ya hay algunas preguntas que están llegando en el chat, en la transmisión de Facebook, entonces más adelante vamos a poder intercambiar puntos de vista con ustedes. Y doy la palabra a nuestro invitado de los Estados Unidos, bueno, Alejandro Barrón, quien es asesor de asuntos culturales de la Embajada de Estados Unidos aquí en Ciudad de México. Tiene ya varios años trabajando ahí y está a cargo de los programas e iniciativas precisamente de diplomacia deportiva. Él es graduado en Derecho por la Universidad del Valle de México, tiene un máster de gestión y dirección de entidades deportivas por parte de la Universidad Europea y la Escuela Universitaria del Real Madrid en Madrid. Trabajó en la Dirección de Derechos Humanos en la Cancillería y también fue director de Ventas y Relaciones Públicas precisamente en la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad del Valle de México, donde aportó y contribuyó al desarrollo y expansión de programas y licenciaturas y posgrados en Administración de Empresas Deportivas, Mercadotecnia Deportiva, Fisioterapia y Nutrición Deportiva. Entonces, estamos ante una persona que conoce muy bien de lo que nos va a hablar, es parte de sus funciones en la Embajada de los Estados Unidos en México y además de uno de los países que tiene pues un despliegue global muy potente de lo que es su deporte y cómo se ha vinculado a través del deporte con muchas actividades en muchos lugares del mundo de países pues que observan lo que sucede en los Estados Unidos y que también pues dialogan con especialistas de ese país. Alejandro, muchísimas gracias de nuevo y te damos el uso de la palabra. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, pues reiterar que es un honor para mí formar parte de este panel. La verdad es que la temática también me parece sumamente relevante, digo, no es para menos, es el trabajo que desempeño dentro de la embajada, pero además es particularmente significativo porque este tema de la diplomacia deportiva forma parte fundamental de las relaciones que tenemos actualmente entre México y los Estados Unidos, porque compartimos una pasión por los deportes que es tan grande que se vuelve en una especie de lenguaje en común que tenemos. La verdad es que yo siempre digo, más o menos en secreto, que tengo el trabajo más divertido dentro de la Embajada de los Estados Unidos en México. Ahorita que estamos en este periodo entre embajadores, lo puedo decir un poco más abiertamente sin herir tantas susceptibilidades, ¿no? Pero bueno, así nos encontramos. Quiero hablar brevemente de las actividades que desempeña el Departamento de Estado de los Estados Unidos en materia de diplomacia deportiva. Tenemos ya una larga tradición de utilización de estas herramientas como parte de nuestros objetivos de diplomacia pública. Y la verdad es que ha emergido como una parte integral de nuestros esfuerzos para fortalecer relaciones entre los Estados Unidos y otras naciones. Es esta pasión universal por los deportes que de alguna manera trasciende estas diferencias lingüísticas y socioculturales y une a la gente, ¿no? La verdad es que es bien sabido que el deporte es un medio ideal para enseñar, sobre todo en los atletas jóvenes, cuestiones acerca de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación y solución de conflictos. Todas ellas habilidades que son útiles no solamente para la práctica del deporte, sino para todas las áreas de la vida de estos jóvenes. Es por ello que tratamos de potenciarlo tanto, ¿no?
Y quiero referirme brevemente a cómo inició estos programas. Quizás algunos de ustedes han oído acerca de la diplomacia del ping pong, que se refiere a este acercamiento que hubo a principios de la década de los 70 entre Estados Unidos y China, a través de intercambios de jugadores de tenis de mesa de ambas vías. Y esto fue lo que derivó eventualmente en la primera visita del presidente Nixon a China, que fue la primera visita oficial de un presidente a la China continental, y eventualmente pues también contribuyó al fortalecimiento de las negociaciones de paz de Vietnam unos años después. Entonces, desde ahí el Departamento de Estado empezó a vislumbrar el poder que podía tener el deporte para trascender estas barreras y para poder generar entendimiento con diferentes naciones. Esto ha evolucionado significativamente y quiero referirme un poco a los diferentes programas que maneja actualmente el Departamento de Estado. Realmente la piedra angular de estos programas de diplomacia deportiva está centrada en los intercambios de personas que se hacen de Estados Unidos hacia las demás naciones y de las demás naciones hacia Estados Unidos, con objeto de generar estos vínculos personales y estos vínculos entre organizaciones deportivas. Estos intercambios generalmente llevan a expertos de los Estados Unidos, llámese atletas o exatletas, entrenadores o administradores del deporte, que viajan a otros países donde comparten sus experiencias y sus conocimientos con audiencias locales. Y estas actividades toman la forma de clínicas para atletas jóvenes, pueden ser seminarios y talleres de capacitación y de certificación para entrenadores de la nación anfitriona. Pueden ser también capacitaciones para jueces de diferentes disciplinas deportivas o para administradores de diferentes deportes, y típicamente pues son aquellos en los que Estados Unidos son un referente a nivel mundial, ¿no? Hablamos principalmente de deportes como el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto, el hockey sobre hielo, pero también algunos deportes que no pensaríamos que son tan tradicionales en los Estados Unidos, como puede ser el rugby, por ejemplo. Hemos tenido intercambios en un gran número de disciplinas deportivas y bueno, siguen aumentando. Ahorita les platico un poquito acerca del futuro de la diplomacia deportiva como lo tenemos concebido. Pero les decía que otro tipo de intercambios involucran el reunir a un grupo de personas de un país o de una región o de varios países que viajan a los Estados Unidos para una estancia más o menos breve, donde también se realizan este tipo de actividades donde los participantes tienen reuniones y tienen sesiones con expertos en materia deportiva, con organizaciones deportivas, y además no solamente se queda centrado en el tema deportivo, sino que la idea es que este intercambio trascienda hacia otros temas culturales, económicos y sociales, según el perfil de los visitantes. Pero generalmente estamos hablando igual, atletas jóvenes, entrenadores o administradores del deporte. Todo esto es parte de una idea de mostrar una imagen positiva, ciertamente, de los Estados Unidos, y creo que en eso todos los ejemplos que hemos visto con Hungría y con Colombia tienen que ver con eso, ¿no? Con vislumbrar y con mostrar una imagen muy positiva, a la vez de que se hace un intercambio que derive en un mejoramiento de las circunstancias sociales, culturales y económicas del país con el que estamos haciendo el intercambio a través del deporte. Y dentro de estos intercambios que tenemos dos programas, los que llamamos los programas flagship, que son intercambios de una duración más larga, y los llamamos programas globales de mentorazgo internacional. Estos programas están basados en la idea de llevar a jóvenes líderes de diferentes países del mundo para esta estancia más larga, donde aparte tienen una sesión de mentoría de unas 3 o 4 semanas de duración con un experto en el mismo tema. Por ejemplo, tenemos un programa que tiene que ver con el tema de empoderamiento de las mujeres a través del deporte. Es exclusivo para mujeres, convocamos mujeres líderes de todo el mundo, de ONGs, de federaciones deportivas, de comités olímpicos, con el propósito de que además de que conozcan un poco más acerca de la cultura deportiva de los Estados Unidos y tengan sesiones con el gobierno federal de los Estados Unidos, también tengan esta sesión de mentoría con mujeres estadounidenses que son líderes en sus respectivas deportes o en sus respectivas industrias. Y esto incluye personalidades tan altas como quien es actualmente la directora ejecutiva de la WNBA, la Liga Profesional de Básquetbol Femenil, gente que trabaja para la Ladies Professional Golf Association, la LPGA,
o personas que trabajan en las ligas profesionales varoniles, pero ahorita, digo, hablando y mostrando que hay ya una apertura y un poco más de inclusión dentro de estas posiciones administrativas de alto nivel para las mujeres. Y el otro programa dentro de esta categoría está relacionado con el deporte adaptado, ¿no? Con juntar jóvenes líderes que están trabajando para la inclusión y para el desarrollo de los deportes para personas que tienen discapacidades físicas o intelectuales en sus diferentes países. Estos dos programas son los principales porque la idea principal es basarlo en las experiencias derivadas, uno, del título 9 de las reformas educativas de 1972 en los Estados Unidos, que propiciaron una apertura y una auténtica equidad de género en materia deportiva, y por otro lado, el tema de la ley para estadounidenses con discapacidad de 1989, que aperturó y generó también un nivel de inclusión importante para los atletas paralímpicos y los atletas con discapacidades intelectuales. Y aquí no es un tema de querer presumir, señor embajador, pero pues también hemos tenido muy buenos resultados en Juegos Olímpicos y en Juegos Paralímpicos. Donde pues en ambas posiciones Estados Unidos tiene el lugar número 1 en el medallero por número de medallas totales. Es una experiencia interesante y también nos gusta pues compartir, digamos, las experiencias de aquellos que han contribuido de manera positiva a alcanzar esto. Obviamente nosotros no estamos en el negocio de generar atletas de alto rendimiento dentro del Departamento de Estado y dentro de las diferentes embajadas. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que a través del deporte lo utilizamos como ese pretexto, como ese caballo de Troya, a través del cual vamos a poder establecer contacto con las audiencias que nos interesan, número uno, y número dos, promover esos valores positivos que genera el deporte, a través de los cuales vamos a contribuir de cierta manera al desarrollo social y económico de ciertas audiencias. Ahora, la verdad es que el caso de México es bastante particular y es la razón por la que tengo el trabajo que tengo. Obviamente la cercanía geográfica deriva en una multitud de intercambios deportivos en las que nosotros no necesariamente participamos, pero es obvio, ¿no? De la manera en la que se estructura el deporte, estamos México y Estados Unidos en la misma región y esto quiere decir que en todos los deportes competimos todo el tiempo. Entonces estos intercambios y estos cruces de frontera de atletas y de entrenadores de ambos lados sucede todo el tiempo. Muchas veces aprovechamos estas oportunidades para poder generar ciertos intercambios o ciertas actividades a un costo mucho más bajo, ¿no? Además, también nos nutrimos de la amplia presencia que tienen ciertas organizaciones estadounidenses en México. Es bien sabido que aquí en la misma Ciudad de México hay una oficina de la NFL, de la National Football League, de la NBA, la Liga Profesional de Básquetbol, y de Major League Baseball, de las grandes ligas de béisbol. Estas tres ligas, de hecho, en los últimos años, y hubiera sucedido en 2020, no ser por la pandemia, hubieran realizado partidos oficiales de temporada regular en territorio mexicano. Entonces, esto ha sido muy positivo para nosotros porque nos permite, número uno, trabajar directamente con estas ligas que están dentro de las ligas profesionales más importantes de todo el mundo en cualquier tipo de deporte, para que ellos también contribuyan y se sumen a las actividades de enlace comunitario que nosotros tratamos de desarrollar. Como ejemplo, puedo decirles que la NBA ha tenido juegos durante 25 años aquí en México, pero en los últimos 5 años hemos colaborado activamente con ellos en las actividades de responsabilidad social que ellos llevan a cabo cuando tienen sus eventos aquí. Y esto se ha traducido en clínicas para jugadores en silla de ruedas, clínicas para basquetbolistas con discapacidades intelectuales, clínicas para niñas e incluso remodelaciones de espacios, por ejemplo, canchas de escuelas públicas aquí en la Ciudad de México, donde los mismos jugadores inauguran la cancha y les dan una pequeña clínica a los estudiantes de esa escuela. La verdad es que son actividades sumamente positivas que resaltan la imagen positiva de las ligas aquí en México y su presencia aquí en México. Creo que uno de los grandes retos que en lo personal tengo y lo personal tiene el Departamento de Estado es tratar de fomentar un mayor número de intercambios educativos. Y parece que esto no tiene tanto que ver
con la materia deportiva, pero en el caso de Estados Unidos sí que tiene que ver porque tenemos un sistema colegial en los Estados Unidos atlético que está sumamente desarrollado, muy sofisticado y además genera una cantidad muy importante de atletas de alto rendimiento, pero además ciudadanos que terminan sus estudios y tienen pues una educación de altísima calidad, ¿no? Y en este sentido, quería referirme a las estadísticas de estudiantes atletas internacionales. Tiene una relevancia interesante porque México, a pesar de que tiene un buen número de estudiantes internacionales que compiten y representan a sus universidades en diferentes deportes, la verdad es que pareciera que pudiéramos incrementar el número de eso. Para darles este número, tenemos en 2019 381 estudiantes atletas mexicanos compitiendo y representando a sus equipos en universidades de Estados Unidos, en la NCAA División 1 y División 2. La NCAA es la organización atlética deportiva colegial más importante de los Estados Unidos. 381 atletas en diferentes deportes. Esto implica que hay un estudiante atleta en Estados Unidos, mexicano, por cada 330,000 habitantes. Ahora comparemos esto con Colombia. Colombia tiene en este momento, o en cifras de 2019, 251 estudiantes atletas, es decir, un estudiante atleta por cada 200,000 habitantes, una proporción mucho más alta. Si nosotros tuviéramos ese equivalente, querría decir que tenemos 630 atletas mexicanos y estaríamos ya en el top 10 de estudiantes atletas internacionales. El caso de Hungría. Hungría tiene 121 estudiantes atletas en universidades de Estados Unidos en 2019. Esto es un estudiante atleta por cada 80,000 habitantes, ¿no? En un país de cerca de 10 millones de habitantes. Si nosotros tuviéramos esa proporción, equivaldría a 1,575 estudiantes atletas mexicanos, lo cual nos colocaría en el top 3, solo por debajo de Canadá y del Reino Unido, ¿no? Y esto puede generar cualquier cantidad de éxitos, pero no solo deportivos, sino económicos, culturales y sociales. Para poner un ejemplo, y hablando del caso de Hungría, la nadadora Katinka Hosszu, quien ganó 3 medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos, que ganó también una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río, ella estudió en la Universidad de Southern California. O sea que, empezó su desarrollo obviamente con grandes entrenadores húngaros, pero también pasó por el sistema colegial de los Estados Unidos. Hay quien dice que incluso si la NCAA fuera su propio país y compitiera en los Juegos Olímpicos con sus atletas, ganarían los Juegos. Eso es un tema muy importante y yo creo que la razón primordial por la que nos interesaría colaborar más con México, manera de que hubiera un mayor número de estudiantes atletas. Ahorita estamos a la par de Jamaica en el número de estudiantes atletas que llevamos, de una nación con 2.5 millones de habitantes. Ciertamente hay mucho talento en Jamaica, sobre todo en atletismo, y tienen una ventaja sobre nosotros, que es el idioma inglés es su idioma nativo. Y creo que eso es el tema en el que nos hemos enfrentado, porque durante mi trabajo y durante nuestros programas de intercambio veo que el talento deportivo está ahí. El talento académico también está ahí. Lo que nos falta quizás un poco es ese dominio del idioma inglés que facilite el acceso de un mayor número de estudiantes atletas mexicanos a universidades de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que yo espero que podamos continuar con programas de diplomacia deportiva durante mucho tiempo, a la vez que notamos que pues se avecinan ciertamente nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. La verdad es que como uno de los desarrollos más interesantes que hemos tenido durante el último año en los programas que desarrollamos es incursionar en el terreno de los deportes electrónicos, de los esports. La verdad es que durante mucho tiempo yo escuchaba acerca de los esports y yo decía, pues eso no es deporte. Esto va a fomentar más obesidad, más aislamiento social, más bullying cibernético y toda esta serie de cosas que de alguna manera le generan una mala reputación a la práctica de los videojuegos y a los deportes electrónicos. Pero también soy un firme convencido de que aquellos que somos practicantes de la diplomacia pública tenemos que ir hacia donde se encuentran las audiencias en vez de que esperemos a que las audiencias lleguen a nosotros. Y la verdad es que los deportes electrónicos ya no son una moda, se han convertido en una auténtica economía que maneja actualmente o que se espera para que dentro de 2 años tenga un valor de más de 1,500 millones de dólares a nivel global. Entonces, pues ya no podemos simplemente
pretender que no existe. Tenemos que incorporarlo y tenemos que utilizar esa pasión que tienen los jóvenes estudiantes ahora por los deportes electrónicos y por los videojuegos como una herramienta más a través de las cuales podemos impactar de manera positiva en sus vidas. Y la manera en la que lo hacemos con deportes electrónicos es tratar de mostrarles que no solo es jugar, también es diseñar los juegos, también es trabajar en materia de propiedad intelectual de los videojuegos, es organizar torneos, es mercadotecnia, es redes sociales, es podcasting y shoutcasting, es decir, la narración de los deportes electrónicos. Hay toda una industria y hay toda una serie de oportunidades laborales reales para los jóvenes que ahorita están apasionados por los videojuegos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de demostrar. Hemos desarrollado con ciertos partners en Estados Unidos un currículum muy interesante basado en todas estas diferentes áreas laborales a las cuales es posible incursionar dentro de los deportes electrónicos. Entonces, de la misma manera que lo hicimos con los deportes, mostrándoles que no todo está ocurriendo dentro de la cancha y que hay oportunidades de empleo como árbitros, como entrenadores, como fisioterapeutas, pues lo mismo pasa en los deportes electrónicos. La verdad es que no es una moda, es algo que llegó para quedarse y nosotros que de repente lo veíamos con un poquito de recelo, tenemos que ahora más bien incorporarlo dentro de nuestra cajita de herramientas para poder alcanzar a un mayor público. Y bueno, pues la verdad es que la integración entre México y Estados Unidos también continuará en el terreno deportivo. Hablando de grandes eventos internacionales, pues además de los que ya comenté, sabemos que tenemos una Copa Mundial próximamente en 2026, que será organizada conjuntamente por México, por Canadá y por los Estados Unidos. Es una oportunidad sumamente interesante para dejar un legado en materia económica, en materia de promoción y respeto a los derechos humanos, en materia de equidad de género, y en eso estamos trabajando muchísimo, ¿no? Con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, con gente de US Soccer, tratando de hacer una integración muy positiva y sobre todo, obviamente Estados Unidos no tiene nada que enseñarle a México en fútbol varonil, pero en femenil quizás hay muchísimas oportunidades de desarrollo y de despegue. La verdad es que el contar con enviados deportivos de la talla de Alex Morgan, que quizás es ahorita la futbolista más reconocida del mundo, es algo muy benéfico, ¿no? Y tener la participación de la misma manera de ex basquetbolistas como Shaquille O'Neal o de ex beisbolistas como Ken Griffey Jr., de ex jugadores de fútbol americano como Joe Montana, o sea, gente que realmente participaba en nuestros intercambios, resalta la imagen positiva ciertamente de los Estados Unidos y nos ayuda a penetrar más con las audiencias con las que queremos trabajar y desarrollar y potenciar el deporte a todos sus niveles, pero principalmente con el propósito de que quien no tenga acceso a la práctica del deporte pueda hacerlo y quien ya lo tiene lo utilice como una plataforma a través de las cuales se desarrolle, pero no solo como atleta, sino como en la parte académica, en la parte profesional y en la parte personal. Por mi parte, esa es toda mi intervención. Espero no haberme excedido del tiempo que tenía y bueno, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alex. Creo que al margen del tiempo o no, lo que nos has mostrado es todas las dimensiones a partir de las cuales los Estados Unidos, en este caso nos hablas del Departamento de Estado, pero nos has también compartido otros espacios dentro de los Estados Unidos en los que el deporte pues es parte central de una serie de actividades para detonar cambios sociales, por ejemplo. Hablabas de cómo el deporte puede generar entornos de mayor educación, de mayor cultura. Creo que es importante también vincular lo que nos dijo el señor embajador de Hungría en México sobre el papel mediador del deporte y el ejemplo que nos compartiste de la época de Henry Kissinger con China. Bueno, pues fue un acercamiento que se dio a partir del deporte, pero que sentó por lo menos o abrió la puerta para pues establecer una relación pues que a lo largo de los años se volvió mucho más intensa. El tema que señalas y que también Tatiana nos mencionó y que en México creo que también tenemos algo, pero nunca será suficiente el tema de los intercambios deportivos, los vínculos personales, la capacitación que se puede brindar en doble vía también cuando van misiones de deportistas
o de entrenadores o de comunicadores del deporte, pues finalmente las audiencias que están con ellos aprenden mucho en materia de deporte. Sin duda la presencia de las ligas estadounidenses en México es gigantesca, ¿no? Hay una gran afición aquí en México y una práctica muy amplia también de los deportes que se transmiten pues en fútbol americano, en el fútbol soccer, en las mujeres también. Desde las épocas de Mia Hamm también me acuerdo que era una inspiradora para las ligas de mujeres en México, que hoy en día ya está profesionalizado, ¿no? Tienen pocos años, pero se ha logrado crear una liga a la par de la de los hombres. Y un punto muy importante que yo resalto es lo que señalas sobre la promoción dentro del deporte, que es fundamental en temas de desarrollo, como los derechos humanos, la igualdad o el empoderamiento de las mujeres. Son temas en los que México está sumamente comprometido. Sabemos que Colombia también en este tema, pues compartimos gran parte de estos valores. Hungría como parte de la Agenda 2030. Y el tema del deporte adaptado de capacidades diferentes, porque aquí sí México tiene un papel muy destacado a nivel internacional en los Juegos Paralímpicos. No sé, no tengo los datos, Marijose, sobre qué lugar ocupamos o no, pero vaya que ha sido un motor para que muchas personas encuentren una forma de desarrollo personal, pero que también incide en los entornos en los que se desarrollan. Ha generado también centros especiales de entrenamiento que utilizan otras personas. Entonces, tiene un efecto multiplicador el incluir el deporte paraolímpico para distintos lugares. Y el aspecto de la imagen, me parece que en el caso de Estados Unidos, pues lo podemos percibir mucho más fácil, más directamente por la dimensión que hacen de la imagen del país a través de los distintos deportes, los olímpicos, los profesionales. Y bueno, creo que habrá muchas preguntas sobre tu intervención, estoy seguro. Resalto también la última parte sobre los deportes electrónicos, los eSports, y todo el ecosistema que se genera en torno a ello, ¿no? No es ningún secreto que también hay una gran afición en México de los juegos electrónicos y en todo el mundo, ¿no? La creatividad de los diseñadores, la mercadotecnia que hay detrás, pues también permite verlo como un área importante de oportunidad, si se quiere ver así, para efectos comerciales, pero también de desarrollo intelectual de quienes los practican, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchas gracias. Ya tengo aquí varias preguntas que vienen de Facebook Live y se las voy a ir compartiendo de la siguiente forma. Por ejemplo, Marijose nos pregunta, Marcelina Cruz, pues bueno, saludamos a Marcelina Cruz, quien trabajó muchos años aquí en la Secretaría. ¿Cuál es la principal estrategia deportiva de México con miras a los próximos Juegos Olímpicos de Japón? Quizá estamos pensando en la estrategia de diplomacia deportiva. Esa es para Marijose. Ahora le vamos a dar la palabra. Luis Gutiérrez pregunta si existe la promoción de deportes originarios de sus respectivos países hacia el exterior. Y una tercera pregunta para Alex Barrón de parte de CAPI. ¿Dónde podríamos consultar más información sobre los programas para mujeres que mencionó en su intervención? Y por último, una cuarta, Carlos Paredes. El caso colombiano es extraordinario, en específico hablando de ciclismo. ¿Cuál ha sido el papel de figuras como Mariana Pajón, Nairo Quintana y Rigoberto Urán en el establecimiento de la marca País de Colombia,
su exportación en materia cultural y su incidencia también para la paz al interior de Colombia. Creo que son 4 preguntas muy interesantes con las cuales podemos iniciar. ¿Hay alguna otra más adelante que le vamos también a compartir al señor embajador de Hungría en México? Pero si les parece, podemos iniciar, Marijose, contigo con algunas de las preguntas que se hicieron en relación con México. ¿Ahí me escuchas, Alex? Sí, sí, adelante. Muchísimas gracias. Pues mira, la pregunta que nos hacía Marcelina, si no me equivoco, estamos Sí. nosotros trabajando estrechamente con el Comité Olímpico Mexicano, quien es el responsable de inscribir y ver todos los trabajos que conllevan a la delegación mexicana que estará en Tokio 2021. Nosotros queremos hacer un clic importante con todos los atletas, con la imagen exitosa que tendrán los atletas y también con los ganadores de medallas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, para que ellos sean los embajadores, los primeros embajadores deportivos en México, en el mundo entero. Entonces, es una de las estrategias que tenemos, y fortalecer mucho a través de la imagen exitosa de los atletas, la imagen, dar a conocer a México en el exterior con esa fortaleza importante que tenemos. Y te comento, México en los Juegos Paralímpicos ha tenido una gran trayectoria, o sea, siempre ha tenido una gran historia en las medallas que ha obtenido. En los pasados Juegos Paralímpicos de Brasil obtuvo 15 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Y el Comité Paralímpico está buscando toda una transformación y una dinámica diferente por todos los cambios que está teniendo el movimiento olímpico, también el movimiento paralímpico. Por todos estos cambios, tanto el Comité Olímpico Mexicano como el Paralímpico están haciendo ajustes por la Carta Olímpica por el claro manejo de la gobernanza, por el claro manejo del apoyo al género y por toda la diversidad que se vienen. Incluso en ese tema que comentaba Alejandro referente a los e-Games, el Comité Olímpico Internacional está ya haciendo una alianza estrecha con ellos porque él sabe la importancia de trabajar en ese sentido porque todos los países se van a involucrar, y yo creo que para él va a ser muy importante. Lo comentaba Thomas Bach en el Congreso de hace unos años. Thomas Bach decía que se ha perdido una importante población de niños y jóvenes en las audiencias de los Juegos Olímpicos cuando se están transmitiendo. Esto lo comentó en Brasil. Entonces, es importante ese trabajo que está haciendo el Comité Olímpico, porque también yo creo que va a tener una reagrupación o reorganización los juegos digitales, los e-Games. Entonces, creo que también nosotros como México vamos a estar trabajando estrechamente, porque en México es uno de las dinámicas nuevas que están surgiendo. Gracias, Ale. Muchas gracias. Señor embajador Niemet, le comparto la pregunta de Diana Plaza, en la que plantea cómo se comunican, cómo se coordinan instancias del deporte en los países con estructuras como las de los ministerios de Asuntos Exteriores para difundir a través de la diplomacia deportiva pues lo que hace el país, porque esta comunicación pues en algunos casos no será sencilla. ¿Qué nos comparte del caso de Hungría? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. De facto, bueno, hay que saber que en Hungría, bueno, la estructura del deporte, todo lo que es deporte también tiene, digamos así, su ministerio. Tiene aunque no tengamos así tan llamado Ministerio de Deporte, tenemos un gran Ministerio de Humanidades donde entra la cultura, entra la educación, y también tenemos una Secretaría de Estado de Deporte. Entonces, ellos, bueno, se ocupan todo lo que sea deporte interno.
¿no? De lo que está el desarrollo, bueno, todo lo que se hace en la organización de la vida deportiva interna. Pero después, todo lo que es internacional, todo lo que es la diplomacia, todo lo que es, digamos, para tener contacto con el extranjero. De una parte, bueno, las asociaciones por sí mismos algunos tienen sus propios canales para contactar con nosotros, y también, pero están, digamos, en contacto también con nuestro ministerio, con la Cancillería. Entonces, cualquier asunto que es destacado, entonces nos piden para representar al extranjero. Por ejemplo, tienen un objetivo de organizar alguna cosa, ellos pueden contar con nosotros. Entonces, nosotros vamos, eso es una cuestión de estar siempre conectado, ¿no? Y están, el departamento de la diplomacia deportiva tiene su red de contactos con las asociaciones de deportes de Hungría, y también tiene contactos también con el ministerio, digamos, o la Secretaría de Estado de Deporte. Entonces es un diálogo constante lo que tenemos, y para que siempre que tengamos que sepamos se trata, cuáles son las prioridades. Gracias, embajador, por recordarnos el nivel que tiene dentro de la estructura gubernamental el deporte en Hungría. Tatiana, la pregunta sobre el ciclismo y el impacto que ha tenido en marca país en Colombia, en la cultura, en proceso de paz. ¿Qué nos compartes? Gracias, Alejandro. Pues sin duda, además uno le hablan de Mariana Pajón, de Nairo, de Rigo, y le sale de inmediato la sonrisa. Yo me acuerdo todavía del día que vi el primer oro de Mariana, primer oro olímpico de Mariana Pajón, y creo que a ninguno de nosotros se nos olvida la inspiración y como lo que vino acompañado de eso. Creo que yo creo que uno de los principales papeles es eso, la inspiración y el ejemplo que dan a un país entero de potenciales ciclistas. Cualquiera que ha venido a Colombia y ha viajado un poquito por las carreteras de Colombia, ve que los campesinos van por unas carreteras así de chiquiticas, en unas subidas tremendas, con bicicletas muy rudimentarias, que cualquier, digamos, mejora al equipo, digamos, a la bicicleta como tal, pues los hace unos bárbaros en competencias, pero pues no son solo ellos, además están fin de semana pasado Iván Cuervo ganó el Tour de la Provence, no el pasado sino el anterior, Sergio Higuita también en estos días quedó tercero en otro, Esteban Chávez, bueno, eso solamente en ciclismo, pero creo que sí, el tema es inspirar y generar ejemplo, y sin duda, como yo mencioné también en algún momento de mi intervención, la diplomacia pública no está hecha solamente de acciones de gobierno. Hay muchos otros actores que contribuyen, y estos son unos de esos actores que contribuyen a poner el nombre del país muy en alto. Esto va acompañado además de todo este esfuerzo que está haciendo pues, el gobierno en este momento de fortalecer la inversión en deporte, como les digo, no solamente a través de la creación del ministerio como tal, sino un fortalecimiento de las instituciones que permita que tengamos más deportistas de muy alto rendimiento, y no solo en disciplinas como el ciclismo. Nosotros tenemos ahora deportistas que destacan tremendamente en atletismo. Está Katherine Ibargüen, está Oscar Figueroa, está en gimnasia olímpica. En los olímpicos pasados también tuvimos unas sorpresas impresionantes en judo, en pesas, en boxeo. Digamos que tenemos una ya gran amplia, una gran variedad de esfuerzos que llegan a todo lo ancho y largo de este país. Este país es muy grande, como todos ustedes saben, bueno, no tanto como muchos de los de ustedes, pero este país es amplio y muy diverso, y la idea es que no nos quedemos en una sola, como les mencioné también hace un rato. Y en términos de creación pues, o sea, también como lo mencioné en algún momento, en el momento en que, en mi intervención, perdón, en el momento en que tú tienes como ejemplo a un Nairo, a una Katherine Ibargüen, a un Oscar Figueroa, te dedicas a una práctica deportiva, lo que nosotros hemos visto, esto sin duda genera otro tipo de valores en los niños, jóvenes y adultos que se involucran en las prácticas, y valores que permiten mejorar los temas de convivencia y de solución pacífica de conflictos entre ellos y entre sus comunidades, y bajar un poquito la nota a la agresividad. Entonces,
sin duda son fundamentales. Creo que el compromiso del gobierno está claro con toda la promoción de deporte. Y pues la parte yo sí creo que más importante es que a todos nos hacen sacar una gran sonrisa cada vez que una de estas personas está en una competencia y les va bien, incluso cuando les va mal o cuando tienen sus accidentes, ahí siempre estamos todos además apoyando. Y gracias, Alejandro. Muy bien, pues bueno, esa pregunta vino de Carlos Paredes y le pregunto ahora a Alex Barrón sobre la información para conocer más sobre los programas para mujeres que fueron mencionados en tu intervención y también si nos puedes compartir, Alex, algo sobre esfuerzos o estrategias relacionadas para México con los esports. También ya mencionó Marijose que hay un interés y un ojo puesto del Comité Olímpico Internacional en esto, pero creo que la pregunta va un poco más a lo local puramente. Ya estoy de vuelta. Gracias, Alejandro. Sí, mira, en cuanto a los temas de los programas de diplomacia deportiva que hacemos, que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres y con la equidad de género a través del deporte, una opción muy sencilla sería consultar la página de la Oficina de Diplomacia Deportiva del Departamento de Estado. Si googleas Sports Diplomacy, va a ser el primero o el segundo resultado que te va a salir, ¿no? Y ahí viene la información acerca de los programas que platiqué. Específicamente para programas de México que tienen que ver con este tema, creo que lo más sencillo sería platicarlo directamente conmigo. Obviamente viendo también la información que viene en la Embajada de los Estados Unidos, pero si les puedo compartir mi correo electrónico, es mi apellido, Barrón, A de Alejandro, @state.gov. Gov en este caso con B de Víctor. Ese es mi correo electrónico y digo, por favor, a toda la audiencia, siéntanse con total libertad de mandarme sus preguntas, comentarios, sugerencias y quejas. Y bueno, sobre el tema de los esports, la verdad es que sí, estamos muy emocionados con lo que estamos desarrollando. Al día de hoy ya desarrollamos durante el año pasado diferentes competencias a nivel nacional y a nivel internacional utilizando un videojuego que se llama Minecraft. Minecraft es un videojuego de los llamados tipos sandbox, de ambiente libre, donde puedes desarrollar prácticamente cualquier tipo de actividad. Las actividades principales que hemos hecho es juntar equipos de estudiantes que tienen que construir diferentes estructuras. Por ejemplo, en medio de la pandemia, uno de los retos era construir un museo o un centro de información acerca de la enfermedad, de la COVID-19. Y también incluso un modelo virtual del virus, de manera que los estudiantes pudieran conocer un poquito más acerca del mecanismo de acción del virus, cómo interactúa con el organismo, las bases proteínicas y cómo se podría combatir en determinado momento. Fue un programa súper interesante que tuvo participación de más de 2,000 estudiantes en todo México, de los cuales el 45% eran mujeres y el 40% eran estudiantes de secundarias y de preparatorias públicas, lo cual nos demuestra pues que hay un interés muy, muy grande, ¿no?, por este tipo de proyectos. Luego también tuvimos participantes mexicanos en una competencia internacional que agrupó también competidores de Estados Unidos, del Reino Unido, Japón, Israel, Sudáfrica, Egipto, muy similar, también utilizando el videojuego Minecraft, pero ahí eran retos en vivo, ¿no? Que prácticamente se conectaban al streaming y les decían, ahora tienes que construir el skyline de una ciudad, o ahora tienes que construir una arena de esports, ¿no? O sea, eran retos en ese momento. Sumamente dinámica la participación, y tuvimos la buena noticia de que un equipo basado en Mexicali, en Baja California, fue el campeón internacional de ese concurso. Entonces, no solo nos habla de que hay interés, sino que además hay muchísimo talento. Y lo que sigue, una vez que podamos reanudar actividades en persona, es abrir estos clubes de esports que te platicaba. Es un poquito la tradición que hay en escuelas estadounidenses donde hay actividades extracurriculares, club de drama, club de ajedrez, club de música, club de jazz, etcétera, ¿no? Y este es un club de esports donde los estudiantes se reúnen, sí para jugar, sí para interactuar entre ellos, pero para hacer estas diferentes actividades, lo que llamamos más allá del juego. Es decir, aprende a manejar tus redes sociales y a crear contenido para tu equipo que puedas divulgar. Aprende a hacer un podcast.
aprende a organizar un torneo de esports. O sea, son habilidades realmente tangibles que les van a ayudar para lo que sea que se quieran dedicar. Si es dentro de la industria de los esports, genial. Pero si no, de las herramientas que se llevan les da una visión mucho más amplia acerca de las posibilidades de desarrollo académico y profesional que tienen, ¿no? Sobre todo en una etapa de nuestras vidas donde ya estamos obligados casi a pensar en qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas, pues la verdad es que muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? Siempre menciono, ¿no? Ahorita tú decías, hablabas de mi biografía, que soy abogado en recuperación porque tiene varios años que no ejerzo. La verdad es que muy tarde me di cuenta que a lo mejor eso no era mi giro y que tenía que dedicarme a otra cosa. Si podemos darles esas herramientas y ese conocimiento a los jóvenes desde antes, yo creo que les vamos a ayudar muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Alex. Hay otra pregunta para María José Alcalá de una cuenta que se llama Lomba Mex. Y la pregunta es si pueden las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil alinear sus actividades deportivas a la diplomacia deportiva y cómo se puede hacer de manera concreta. Yo creo que pues todo el espacio está abierto para ello, María José, pero yo no voy a hablar por ti. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que sí, es algo que estamos trabajando ya. Nosotros estamos teniendo un acercamiento importante con las organizaciones no gubernamentales y con las organizaciones de la sociedad civil. Es una coordinación que se tiene que hacer, que es necesaria para poder crear una fortaleza no solamente para la diplomacia deportiva, sino para en beneficio de la sociedad. Nosotros estamos tratando de hacer diferentes proyectos, los cuales con mucho gusto, si nos manda cómo nos podemos comunicar con quien nos está preguntando para poder contactarnos y poder comentarle todos los detalles que se pueden lograr. Gracias. Ya, vamos a poner la información de la Secretaría en la página de Facebook, igualmente el correo electrónico de Alex que nos compartió para que la gente lo pueda consultar ahí. Hay una última pregunta, porque creo que el tiempo ya se nos va a terminar, pero que me gustaría pedirles una respuesta rápida a todos. ¿Cómo se ha tenido que ajustar la diplomacia deportiva de sus países por la pandemia? Comenzamos con el embajador de Hungría en México. Adelante. Ya. Sí, gracias. Sí, se me escucha. Sí, bueno, pandemia, como la pandemia obviamente tuvo sus repercusiones en el deporte, obviamente que todos sabemos, viendo los eventos deportivos como se ven ahora, bueno, en público, menos mal que bueno, esto funciona por lo menos, pero bueno, la diplomacia deportiva tenemos un buen ejemplo, nosotros un ejemplo, incluso en los casos de pandemia, tuvimos, yo diría, algunos éxitos en la diplomacia deportiva, entonces eso tiene que ver digamos, con los juegos de las Champions League en Europa, ¿no? Por causa de algunas restricciones en el movimiento de los deportistas, no se pudo realizar algunos juegos en diferentes países, ¿no? De Alemania, por ejemplo. Y nosotros, bueno, aprovechando nuestra situación, que es un poco siempre mejor, hemos empezado a bueno, instalaciones diferentes. Asociaciones deportivas y pudimos ofrecer un lugar en nuestros estadios, obviamente teniendo todas las restricciones y todos los cuidados, ¿no? Que son necesarios, pero se pudo organizar algunos juegos. Y eso también, bueno, incluso en estas situaciones hemos podido, no sé, presentar un poco a Hungría, ¿no? Que el deporte es vivo y entonces lo que es posible hacer. Pero obviamente, como la pandemia, digamos, influye en el deporte, influye en todo, en la diplomacia deportiva. Yo solamente retornando un poco a este punto de la diplomacia y la interconexión entre la diplomacia y el deporte,
creo que hay un ejemplo bastante interesante. Hemos hablado sobre deportistas, ¿no? Que son los deportistas destacados son, así yo diría que los embajadores honoríficos, ¿no? De los países que representan causas, que representan la buena imagen del país. Entonces son los deportistas que son un poco embajadores. Y nosotros los embajadores, de verdad, somos honrados a representar el caso de estos deportistas, ¿no? Entonces es una interconexión de trabajo que tenemos todo el tiempo. Y también, otro pequeño detalle que si hablamos de diplomacia deportiva, nosotros aquí en México también tratamos de, no sé, de fomentar un poco las relaciones, diferentes contactos entre las federaciones, pero también tenemos, digamos, homenajear un poco lo que hubo en la historia de los contactos entre los países. Entonces sabemos muy bien que aquí también he hablado sobre la exportación de la sabiduría, la expertise húngara en el deporte. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el maestro de esgrima Béla Balogh, ¿no? que ha hecho tanto por el deporte mexicano, el deporte mexicano. También estamos organizando para él un evento. A finales de este año vamos a inaugurar una placa conmemorativa de él, justamente junto con la Comisión Olímpica de México. Entonces, bueno, la vida sigue. Nosotros, ¿no? Incluso en estas condiciones de la pandemia, mantenemos, bueno, nuestro trabajo de fondo y bueno, estamos organizando eventos para que cuando la situación mejore, entonces estemos ya presentes aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Tatiana, brevemente, ¿cómo ha sido el caso en Colombia? Yo creo que hay varias cosas. Uno que es muy logístico y es el apoyo logístico a nuestros deportistas para haber podido seguir moviéndose. Una vez se medio empezaron a abrir aeropuertos y demás, teníamos pues eliminatorias para Qatar en fútbol, torneos de golf, torneos de tenis y demás. El tema de movilidad internacional era un drama de hecho todavía sigue siendo un drama en muchas partes para muchos deportistas. Creo que eso es un tema que uno no lo ve muy claro en un principio, pero que en cierto momento empezó a consumir muchas horas de mi trabajo en términos de poder lograr que ellos se movieran. Y sin duda eso sí es un tema de diplomacia deportiva brutal, poder llamar a una embajada y decir, por favor, déjenlos entrar porque hay una competencia en 3 días y, o sea, con todos los protocolos de bioseguridad y todo lo que haya que hacer, eso a veces no lo vemos tan evidente y eso fue creo que parte importante. 2, obviamente como todas las demás cosas, virtualidad en la negociación de los calendarios deportivos y demás actividades que se estaban desarrollando desde el Ministerio de Deporte y el apoyo directo que desde el Ministerio de Deporte se está dando a las regiones. Y pues continuar con la participación en los escenarios multilaterales en la medida de lo posible a muy alto nivel, aportando mucho, sobre todo en temas de cómo manejar el tema de deporte en pandemia y demás, y cómo hacer que no nos quedemos todos encerrados en la casa en este momento que ha sido tan crítico. Con los chicos y chicas que hacen parte de la iniciativa de diplomacia deportiva que les comenté que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que hicimos fue tener una oferta virtual para ellos desde gastronomía, artes, música, bueno, una cantidad de actividades que nos permitió seguir conectados con ellos y con sus familias, de manera que ellos sigan enganchados con el proceso y cuando podamos retomar ya los intercambios que esperamos sea pronto, pues no haber perdido eso. Y pues también ya digamos que es un tema interno, pero que contribuye a esto, es un proceso de dotación a las casas en las que tenemos, un poco como lo mencionaba Alex hace un rato, los centros que ellos tienen. Nosotros tenemos unas casas lúdicas a las que van estos chicos y hemos empezado también como todo un proceso de dotación no solo de computadores y tabletas, de conectividad, que haya internet, y dotación deportiva y cultural para que sigan haciendo sus prácticas. Creo que lo resumiría en esos 4 temas. Gracias. Alex, en Estados Unidos, pues también grandes afectaciones, ¿no? A todo. Sí, grandes afectaciones. Mira, la verdad es que
Cuando hablamos de deporte profesional o de deporte sumamente organizado en Estados Unidos, ese ciertamente sufrió desde el punto de vista económico, pero prácticamente no se detuvo. Y si tú ves ahorita un partido de básquetbol de la NBA, pues hay arenas donde siguen vacías y hay arenas donde ya hay público, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esa pues, tradición histórica de la autonomía y la soberanía de los estados, ¿no? Entonces cada estado define si hay público o no hay público, pero al final el show continúa y eso es un aspecto importante. Lo que realmente es preocupante es cómo la pandemia afectó a los deportes juveniles, a los deportes de base. Ese es el verdadero reto porque se trata de un reto cuyos efectos negativos se van a sentir durante muchísimos años. O sea, podemos incluso hablar de que puede haber una pequeña generación, una brecha generacional que se perdió de la práctica de deportes porque ahorita no se pueden realizar. Y después cuando se puedan realizar, pues todas estas organizaciones, Little Leagues, ligas juveniles, centros comunitarios que ofrecían deportes están desapareciendo día tras día. Entonces, ese es un reto fundamental en Estados Unidos y pues supongo que en el resto del mundo es el mismo caso. En la cuestión de visas, pues sí, también estamos en ese tema, ¿no? Ahorita las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo solamente están dando en determinados casos citas de emergencia. En el caso de México esa es la cuestión y recibimos pues llamadas de Major League Baseball diciendo, oye, ya empieza nuestro campamento de verano y los peloteros mexicanos que juegan en los equipos de Estados Unidos pues no tienen su visa y necesitan renovarla. Entonces es un tema bastante complejo que también ocupa pues de repente bastante de nuestro tiempo, ¿no? Lo mismo está sucediendo ahorita, por ejemplo, con el Comité Paralímpico Mexicano, porque pues también se vienen los Juegos Paralímpicos de Tokio y empiezan también a gestionar este tema para aquellos atletas que tengan que hacer eliminatorias en Estados Unidos o bien los que su viaje por Japón los lleve a hacer escala en Estados Unidos. También es un tema importante a considerar. Y ya por último, pues la verdad es que todo se ha virtualizado, ¿no? Hay cosas del deporte que no se trasladan muy bien a las reuniones por Zoom. Hay otras que sí, como esta agradable plática que hemos tenido. Y la verdad es que, digo, vuelvo al tema de los esports. Ya teníamos planes desde finales de 2019 de incursionar en este terreno, pero lo que pasó en 2020 de alguna manera aceleró nuestra incursión en la materia. Y la verdad es que se va a convertir ya en parte permanente de lo que hacemos en materia de deportes por la pandemia, pero pues finalmente habrá que aprovechar esto. Yo quisiera cerrar esta sesión, esta conversación con todos ustedes, agradeciendo su participación y su tiempo, compartiendo lo que en sus países se ha hecho y se hace en materia de diplomacia deportiva, la vinculación que hay al interior de los países para poder construir dentro de un esfuerzo más amplio de diplomacia pública, pues una propuesta de diplomacia deportiva que puede estar anclada en los éxitos deportivos puramente, pero puede estar también anclada en los grandes eventos deportivos que ha hecho el país. En fin, creo que ha sido especialmente rica esta conversación por también la diversidad de los países que nos han compartido sus experiencias. Me parece personalmente que ha sido una sesión muy enriquecedora por las distintas caras que hemos visto de la diplomacia deportiva por parte de todos ustedes. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Yo les quiero reiterar nuestro agradecimiento y pues invitarlos a que sigan colaborando con este esfuerzo del gobierno mexicano en materia de diplomacia deportiva. En ese sentido, pues les aviso que el próximo conversatorio será el día 25 de marzo, justamente dentro de un mes, y va a tratar sobre diplomacia deportiva y género. Entonces, a nuestra audiencia, pues dentro de un mes nos vemos con este tema muy focalizado en las cuestiones de género, y les recuerdo pues que se da en el marco del Foro Diplomacia y Cooperación Deportiva en un mundo convulso. Yo únicamente me despido de ustedes desde el Instituto Matías Romero. Agradezco nuevamente a Marijose Alcalá y agradezco también a la Universidad Iberoamericana aquí en Ciudad de México por su apoyo. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Gobierno de México.